Hola, bienvenido o bienvenida a Medicina Día a Día. Soy el profe. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente comiste esta mañana o vas a comer esta noche. Pan de caja, tortilla de harina, pasta, galletas, pasteles. Todo eso tiene un ingrediente en común: la harina refinada. Y la pregunta que me llega seguido es: ¿le hace daño eso a tu intestino? ¿Destruye tus vellosidades? ¿Rompe tu barrera digestiva? La respuesta honesta es: depende. Y hoy te voy a explicar de qué depende, con estudios reales, con sus límites bien señalados, porque en medicina, como en la vida, rara vez hay respuestas simples para preguntas complejas. ¿Destruye la harina tus vellosidades? Primero lo primero. Las vellosidades intestinales son esas pequeñas proyecciones en forma de dedo que recubren el interior de tu intestino delgado. Son las responsables de absorber los nutrientes de todo lo que comes. La pregunta directa: ¿la harina refinada las destruye? En personas sanas, sin celiaquía, la evidencia disponible dice que no. No hay destrucción directa. Ahora, esto lo sabemos principalmente de estudios en animales. Hay que ser claros ahí. Un estudio publicado en la revista Gut en 1994 mostró que ratones normales, sin predisposición genética a ninguna enfermedad, que consumían dietas con alto contenido de gluten, sí presentaron cambios en la arquitectura intestinal. Las vellosidades se hicieron más cortas. Las criptas, que son las zonas donde se fabrican células nuevas, se profundizaron más. Pero, y esto es fundamental, esos cambios no vinieron acompañados de inflamación ni de reacción inmune. El intestino se adaptó, no se dañó de forma patológica. Podemos trasladar esto directamente a humanos. Con cuidado, son modelos animales. El intestino de un ratón no es igual al tuyo. Este tipo de estudios nos da señales, pistas, hipótesis, pero no conclusiones definitivas para humanos. Un segundo estudio, esta vez con un modelo de ratones con obesidad leve inducida por dieta alta en carbohidratos refinados, fue aún más tranquilizador. No encontró diferencias en la longitud de las vellosidades ni en las proteínas que mantienen unida la pared intestinal. Entonces, en animales sanos, la harina refinada no destruye las vellosidades. Pero la historia no termina ahí. La barrera intestinal, lo que sí puede estar en riesgo. Imagina que tu intestino es una muralla. Los ladrillos son las células intestinales. Y entre ladrillo y ladrillo hay un cemento muy especial. Proteínas que se llaman uniones estrechas. La sonula occludens 1 y la claudina 4. Mientras ese cemento esté intacto, las bacterias, toxinas y partículas de alimento permanecen donde deben estar, en el interior del intestino. Si el cemento falla, empieza lo que se conoce como intestino permeable. Ahora bien, ¿la harina refinada daña ese cemento? Aquí la respuesta es más matizada y, hay que decirlo, menos concluyente. Un análisis publicado en Medical Hypothesis plantea que el problema no es el gluten en sí mismo, sino el proceso industrial completo. El trigo se fracciona, se refina, se recombina y en el camino se le agregan sal, azúcares y grasas. Ese paquete ultraprocesado podría promover inflamación crónica de bajo grado. ¿Y qué pasa con la fibra? Al refinar la harina, se elimina la fibra del grano. Y esa fibra no es solo relleno, tiene propiedades antiinflamatorias que protegen el epitelio del intestino. Quitarla no es neutro. Y hay un tercer actor que muchos no mencionan: los emulsificantes. Esos aditivos que aparecen en la etiqueta de tu pan de caja, tus galletas industriales, tus pasteles. Una revisión reciente del Dr. Camilleri, publicada en 2025 en Alimentary Pharmacology and Therapeutics, señala que estos compuestos podrían: primero, afectar negativamente esas proteínas de unión estrecha. Segundo, adelgazar la capa de moco que protege la pared intestinal.
Tercero, reducir la diversidad de la microbiota. Y cuarto, aumentar la inflamación de la mucosa. Importante, muchos de estos datos vienen de estudios en animales o de observaciones en laboratorio. Los ensayos en humanos con emulsificantes son todavía limitados. La señal existe, pero no tenemos certeza sobre cuánto emulsificante y en qué persona produce estos efectos. No aplica igual para todos. Granos enteros versus refinados. Lo que dicen los estudios en personas. Aquí llegamos a la parte de la evidencia que considero más sólida, porque tenemos ensayos clínicos controlados en personas reales. ¿Qué pasa cuando alguien cambia granos refinados por granos enteros? 3 cosas consistentes en los estudios. Número 1. Mejora el tránsito intestinal. Aumentan la frecuencia y el peso de las deposiciones. Un estudio en adultos saludables durante 6 semanas lo documentó de forma clara. Número 2. Aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente acetato y butirato. Y el butirato importa mucho. Es prácticamente el combustible favorito de las células del colon. Es antiinflamatorio y fortalece la barrera intestinal. Un dato concreto. Dietas con granos refinados se asociaron con una caída del 38% en el butirato fecal, comparadas con las de granos enteros, casi la mitad. Eso no es menor. Número 3. Cambia la microbiota intestinal. Con granos enteros aumentan bacterias como Lagnospira, productoras de ácidos grasos beneficiosos, y disminuyen Enterobacteriaceae, que son proinflamatorias. Cuando sí aplica con más fuerza, sensibilidad al gluten e intestino irritable. Todo lo que te he dicho hasta ahora aplica principalmente a personas sanas, sin diagnóstico establecido. Pero si tienes sensibilidad al gluten no celíaca o síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, el escenario es diferente. En estas condiciones, la evidencia sugiere que el gluten sí puede aumentar la permeabilidad intestinal y alterar las proteínas de unión estrecha. Ese cemento del que hablamos no destruye las vellosidades directamente, pero compromete la función de barrera. Bien, vamos a ordenar lo que aprendimos hoy. Primero, en personas sanas, la harina refinada no destruye las microvellosidades intestinales, pero sí puede producir cambios adaptativos en la arquitectura intestinal. Esto viene de modelos animales. Hay que tomarlo con esa reserva. Segundo, el mayor riesgo potencial no es el gluten en sí, sino el paquete completo. La pérdida de fibra por el refinamiento, más los emulsificantes de los productos industriales. La evidencia aquí es sugerente pero no concluyente en humanos. Tercero, comparar granos enteros con refinados nos da la señal más consistente. La versión integral favorece la producción de butirato, mejora la microbiota y el tránsito. La magnitud es modesta, pero la dirección es clara. Cuarto, si tienes condiciones como sensibilidad al gluten o intestino irritable, la afectación puede ser mayor. Pero necesitas un diagnóstico formal, no una suposición. Recuerda, la ciencia no nos dice nunca comas harina refinada. Nos dice que entre más integral sea tu alimentación, mejor le va a ir a tu intestino. Y nos dice que la certeza absoluta en biología es rara. Lo que tenemos son probabilidades, tendencias y contextos. Gracias por escucharme. Si este episodio te fue útil, compártelo. Nos encontramos en el siguiente, aquí en Medicina Día a Día.